I didn't know that house was demonic. I didn't know anything about it. I couldn't speculate that the house was haunted in any way, shape, or form. Just that we were called to investigate why one family were all murdered, another family moved in and fled. So Channel 5 News, the viewers have a right to know what happened. That's why we went to the house. Bienvenidos, yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Se trata del caso de Amityville y de toda la verdad que se oculta detrás de la historia que los Warren llevaron a la gran pantalla. Pero este no es un vídeo cualquiera, ya que yo voy a hablaros del fraude paranormal de los Warren, pero en el canal de Misterios en la Red encontraréis la historia del terrible crimen cometido en la casa de Amityville. Crimen que es la base de este fraude, así que si queréis conocer en profundidad todo el caso, os recomiendo ir a su canal de YouTube, que os lo dejo por aquí arriba en la i. También os dejaré el enlace directo al vídeo en la descripción y en el comentario fijado. Pero os recomiendo echar un vistazo a todo su contenido porque ella hace un trabajazo increíble en sus vídeos. Por último, antes de empezar, recordad suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. También podéis seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, y escuchar mi podcast La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify. Podréis encontrar todos estos enlaces en la cajita de información. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer el fraude detrás de Amityville. Todo empezó el 13 de noviembre de 1974 en Amityville, un pequeño pueblo situado en el condado de Suffolk, Nueva York, y que se hizo famoso debido a un terrible crimen. Ronald DeFeo le quitó la vida a sus padres y a sus 4 hermanos. Uno de sus argumentos durante el juicio se basó nada más y nada menos en que había escuchado voces que procedían de la casa y le incitaban a hacerlo. Estas voces le advertían del terrible mal que suponían para él sus seres queridos. ¿Un caso de locura? ¿Una pantomima para evitar la cárcel? ¿O un caso real de una casa embrujada? Sea como fuere, DeFeo no consiguió evitar la cárcel y el 19 de noviembre de 1975 fue sentenciado a 25 años de prisión por cada uno de los crímenes. De hecho, terminó sus días cumpliendo condena, aunque no en el correccional de Sullivan, donde estaba encarcelado, sino en el centro médico de Albany. Pero como ya os he dicho, no vengo a hablaros de la historia de Ronald DeFeo, sino de lo que su crimen y sus declaraciones durante el juicio desencadenaron. Un año después de los crímenes de Amityville, una nueva familia, los Lutz, compraron la casa a un precio muy rebajado, una auténtica ganga, para lo que ellos creían era la casa de sus sueños. Como ya os estaréis imaginando, el precio irrisorio de la propiedad era debido a la mala fama que ésta tenía y a que nadie quería vivir allí después de lo sucedido con los DeFeo. Y cuando digo irrisorio es porque la casa, que constaba de 3 plantas y 5 habitaciones, costaba tan solo $80.000 y estaba ubicada en una zona en la que las viviendas podían rondar entre los $125.000 y los $250.000. Así que, como estáis viendo, la diferencia de precio era considerable. George y Kathy Lutz no se hicieron muchas preguntas y antes de las Navidades del año 1975 se mudaron al 112 de Ocean Avenue junto a sus 3 hijos, Christopher, Dan y la pequeña Missy. Pero exactamente 28 días después de su mudanza, los Lutz tuvieron que salir huyendo en una noche de tormenta para no regresar jamás y asegurando que la casa estaba endemoniada y que habían vivido los 28 días más escalofriantes de sus vidas. Por supuesto, su caso saltó a la primera plana de la prensa y sus experiencias paranormales quedaron recogidas
en el libro del escritor estadounidense Jay Anson, The Amityville Horror: A True Story, publicado en el año 1977 y que pocos años después saltaría a la gran pantalla con una película con el mismo título. En este libro se aseguraba que, desde el primer instante que entraron a la propiedad, la familia empezó a sentir una enorme sensación de frío, a pesar de que tenían la chimenea encendida, que escuchaban pisadas, gemidos, aseguraban haber visto muchos objetos moverse solos y a un niño corriendo por los pasillos. Asimismo, contaron que había muchísimas moscas por toda la casa, cuyas puertas y ventanas se abrían y cerraban solas habitualmente, formando un gran estrépito, y que habían descubierto una terrorífica habitación roja con un pozo negro en el centro y a la que el perro de la familia nunca quería entrar. Pero todavía había más. La pequeña Missy decía tener un amigo invisible, un niño que en ocasiones se convertía en cerdo y al que llamaba Jody. Kathy Lutz aseguraba haber levitado y que sentía como alguien le tocaba la espalda cuando se encontraba completamente sola. Y George Lutz juraba y perjuraba que se levantaba todas las noches a la misma hora en la que DeFeo había cometido los crímenes, entre las 3 y las 3:30 de la madrugada, además de sentir cómo la casa le hablaba y trataba de influir en sus pensamientos y en sus acciones. La familia también contaba que una sustancia verdosa y gelatinosa, el famoso ectoplasma, salía por las paredes y puertas generando un olor nauseabundo y que esta sustancia desaparecía repentinamente igual que había aparecido. En total se hablaba de más de 200 experiencias paranormales vividas por los Lutz en tan solo 28 días. Tanto Kathy como George dijeron que la casa estaba casi destruida, paredes rotas, picaportes doblados, puertas dañadas, y todo esto por la violencia que llegaron a alcanzar los fenómenos poltergeist. Fue por todo esto que los Lutz pidieron la ayuda de un sacerdote hasta en 2 ocasiones. Este hombre supuestamente fue atacado por las presencias sobrenaturales que habitaban la casa y después sufrió extraños accidentes. Pero lo más aterrador para la familia fue el momento en el que una figura demoníaca se apareció ante ellos y les hizo abandonar su hogar en mitad de una fuerte tormenta. ¿Corroboraba todo esto las declaraciones de DeFeo durante su juicio? La explicación que se dio a todos estos eventos paranormales que se sucedían en el lugar fue, por una parte, el crimen cometido un año antes en la casa, por supuesto, pero también el antiguo cementerio indígena sobre el que presuntamente se había construido la propiedad. El caso de Amityville es incluso a día de hoy uno de los casos paranormales más famosos de la historia y por ende uno de los más conocidos de los Warren. De hecho, fue esta historia la que los catapultó a la fama. Amityville tenía todo lo que ellos estaban buscando: un asesino despiadado, una casa embrujada, demonios y una familia aterrorizada por fenómenos paranormales que contaría con todo detalle lo que había vivido, sin olvidar los millones de dólares que podría ganar el matrimonio de demonólogos por los derechos de la historia, por supuesto. ¿Y por qué hablo de millones de dólares? Pues porque nos encontramos en una época de auge del cine y la literatura de terror. Sin ir más lejos, en el año 71 se había lanzado el libro del Exorcista y solo 2 años después, en el 73, la película del mismo título, que fue todo un éxito en taquilla. Ed y Lorraine Warren no querían perder esta oportunidad, así que en 1976, tan solo 3 semanas después de que los Lutz hubieran abandonado la casa, realizaron una investigación paranormal en la propiedad. Tomaron fotografías, recogieron pruebas. Eso sí, no fueron solos, ya que un equipo de reporteros de un canal de televisión local estaba allí para documentar todo lo que el matrimonio hacía. Después de realizar esta investigación, Lorraine aseguró que el caso de Amityville le provocó muchísimo dolor y estrés durante años, ya que, según sus palabras, esta casa fue el lugar más cercano al infierno en el que había estado.
Ronald DeFeo, por consejo de su abogado William Weber, había alegado durante su juicio que escuchaba voces que le habían obligado a cometer el crimen. En un principio es cierto que no se hablaba de una casa infestada de espíritus malignos ni de una posesión demoníaca, sino que simplemente querían alegar que el acusado sufría algún tipo de demencia. Sin embargo, de cara a la apelación de la condena, el propio William Weber, el abogado, confirmó que parte de su estrategia consistió en hablar con los nuevos inquilinos de la propiedad, la familia Lutz, porque quería crear una historia que concordara con la versión de los hechos de la defensa. Es decir, que Ronald DeFeo escuchaba voces y que el motivo de esto era que la casa estaba embrujada. Y así nació la historia de terror de Amityville. Según las palabras del propio Weber, él se pasó noches enteras junto a George Lutz planeando esta estrategia. Pero, ¿por qué George iba a acceder a ayudar a un asesino confeso? Pues por la promesa de grandes beneficios. Ronald DeFeo saldría libre y todos los que formaran parte de esta nueva defensa recibirían grandes cantidades de dinero. Y fue precisamente aquí donde entraron los Warren. Como ya os he comentado, ellos hicieron una investigación en la casa de Amityville junto a un equipo de una televisión local, que documentó absolutamente todo. Y una de las imágenes más famosas que salió de esta investigación fue la del supuesto fantasma de un niño que miraba hacia la cámara. Cuando le enseñaron esta imagen a la hija de los Lutz, ella mencionó que este era Jody, el niño con el que ella hablaba. Para la prensa y la opinión pública, esta investigación corroboraba que había algo oscuro dentro de esta casa. Nadie dudaba de los Warren, un matrimonio aparentemente entrañable que se dedicaba a ayudar a familias atormentadas por fantasmas y demonios, y menos cuando mostraban pruebas tan contundentes como la imagen de un fantasma. Pero además de esta fotografía, los Warren tenían otras evidencias, aunque de carácter más circunstancial. La primera era que Ed Warren aseguraba que en una ocasión, cuando bajó al sótano, levitó durante unos segundos y sintió que una fuerza invisible lo estaba sosteniendo en el aire. Pero de este suceso no había pruebas ni testigos. La segunda era el testimonio de su mujer, Lorraine, que decía haber visto una sombra negra dentro de la casa. Pero de nuevo, su palabra era la única prueba de esto, ya que ella se encontraba completamente sola en ese momento. Al principio, el testimonio del matrimonio Warren resultó creíble, principalmente gracias a la fotografía del supuesto fantasma que, seamos sinceros, es cierto que un poco de mal rollo da. La pareja contaba historias aterradoras sobre lo que habían vivido dentro de la casa, cosas que habían sentido, visto, escuchado, pero con el paso del tiempo la gente empezó a dudar de su palabra y fue en ese momento cuando se quedaron solos, ya que los reporteros que los acompañaron durante la investigación dijeron no haber sentido ni visto nada mientras estuvieron dentro de la propiedad. Sin embargo, tanto los Warren como los Lutz mantuvieron su versión de que en la casa había una fuerza oscura muy poderosa. Es más, Weber, el abogado de DeFeo, en su afán por demostrar que su cliente era inocente, alegando posesión demoníaca, contrató a otro famoso parapsicólogo, Hans Hosler, para que revisara el caso y diera su veredicto. Este hombre llegó a la casa el 13 de enero de 1977 en compañía de una reconocida medium que fue la que reveló que la casa había sido construida sobre un viejo cementerio indio. Fueron tantas y tan fuertes las experiencias vividas por ambos investigadores que afirmaron que era muy probable que DeFeo hubiese estado poseído por un espíritu indio en el momento de cometer el crimen. Para su desgracia, expertos en este tema descubrieron que por lo menos 80 de los 200 fenómenos paranormales que los diferentes testigos habían presenciado en Amityville eran falsos. Entre ellos, el más importante era la de los daños en la propiedad que los Lutz aseguraban habían sido provocados por fuerzas paranormales.
Hay imágenes que demuestran que nunca existieron estos daños y que nunca hubo ninguna denuncia al seguro de la casa. Además, tampoco hay constancia de que se hiciera reforma o arreglo alguno ni por parte de la familia Lutz ni por parte de los nuevos propietarios de la casa. En cuanto a las ventanas que se abrían solas, se pudo demostrar que esto se debía a movimientos en el suelo de la casa. Es decir, que cuando pasabas corriendo junto a algunas de las ventanas, éstas se destrababan y se abrían solas. Además, ni los inquilinos anteriores ni los que vinieron después notaron nada extraño ni sufrieron ningún tipo de ataque sobrenatural. Pero, ¿y qué pasa con la famosa fotografía del niño fantasma? Los Warren mantuvieron siempre que esta foto era real, que probablemente se tratase de alguno de los hermanos de Ronald DeFeo, pero lo cierto es que se han encontrado similitudes entre el supuesto niño que aparece en la imagen y Paul Bartz, uno de los ayudantes de los demonólogos. Puede que esta imagen fuera tomada por accidente y que Bartz no se atreviera a confesar que era él el que aparecía en ella después de todo el revuelo que se había formado. En su momento, la imagen tenía tantos simpatizantes como detractores. Algunos defendían que era real y otros que era un fraude, que estaba retocada, que había sido montada, pero los Warren mantuvieron siempre que era auténtica, que no había habido retoque alguno. Tanto ellos como los periodistas que los acompañaron juraron que aquel día no había nadie más en la casa. Nadie más que los Warren, los periodistas y los convocados para la sesión espiritista, vaya. De hecho, ambos mantuvieron que su versión de los hechos, que corroboraba la historia de los Lutz, era cierta hasta el final de sus vidas. Lo hicieron incluso cuando los abogados de George y de Kathy Lutz revelaron en 1979 que todo había sido un fraude orquestado por ellos, por los Lutz, por el abogado de DeFeo y por el novelista Jay Anson. También tenemos la versión de los psiquiatras que examinaron al criminal, que aseguraron que no padecía ningún tipo de trastorno mental y que simplemente había mentido, ya que, no os lo he dicho antes, pero dio muchas versiones diferentes de los hechos. Primero acusó a la mafia, luego dijo que él había estado presente cuando sucedieron los hechos y que los mafiosos lo habían obligado a deshacerse de pruebas. Luego confesó y después dijo que estaba poseído y ya por último, en los años 90, le echó la culpa a una de sus hermanas. No se sabe exactamente por qué Ed y Lorraine Warren mantuvieron que el embrujo en Amityville era real, pero hay 3 teorías al respecto. La primera es que hubo mucho dinero de por medio. Hasta hoy en día se dice que la historia más famosa e importante de los Warren fue el caso de Amityville. Literalmente fue la que los catapultó a la fama. Después de este caso, el matrimonio recorrió decenas de platos de televisión, dio muchas entrevistas y ganó millones de dólares tanto con esto como participando como asesores en rodajes de películas de terror. Por otro lado, se dice que el abogado de DeFeo les pagó o que por lo menos este pretendía pagarles si conseguían sacar a su cliente de prisión, ya que si era exonerado podría cobrar millones de dólares por el seguro de vida y la herencia de sus padres. Por último, se sospecha que los Warren mantuvieron la historia por simple orgullo. Se trataba de su carrera y si admitían que habían mentido con respecto a este caso, tirarían todo su trabajo por la borda. Pero fueran cuales fuesen los motivos, lo cierto es que, como ya hemos mencionado, los únicos que vivieron supuestas experiencias paranormales en la casa de Amityville fueron los Lutz, al menos que se sepa. Es más, la familia Cromarty, que vivió en la casa después de todo este revuelo, fue muy vocal al respecto y todos sus miembros afirmaron que en aquel lugar no pasaba absolutamente nada. Barbara Cromarty llegó a decir que el libro de Jay Anson era una farsa y que durante todo el tiempo que ellos vivieron en el 112 de Ocean Avenue no habían sentido, visto ni vivido nada paranormal. Lo único que les hizo marcharse de la casa fue que ésta se había hecho tan famosa que decenas de personas iban a visitarla. Se sacaban fotos, dañaban la propiedad para conseguir un souvenir, entraban de forma ilegal, etc.
Fue por todo esto que decidieron mudarse a otro lugar durante unos meses, hasta que los ánimos se calmaran, para después cambiar el número de la vivienda, que pasó de ser el 112 al 108, y volver a vivir allí. Sin embargo, nada funcionó, así que en 1987 terminaron vendiéndola a otra familia que tampoco vivió nada paranormal. En el año 2013, Daniel, el hijo de George Lutz, habló por primera vez sobre este caso en un documental. Afirmó que todo lo que decían sus padres era real, pero le echaba la culpa a George, ya que aseguraba que él estaba metido en el ocultismo. Sus hermanos no quisieron participar en este documental y tampoco hablaron nunca sobre lo que les había pasado en aquella casa. En definitiva, lo que pasó aquí es que se produjo la combinación perfecta entre el afán de los Warren por proteger su carrera, la obsesión de un abogado por librar a su cliente de la cárcel y el ansia de dinero y fama por parte de todos los involucrados en el caso, que no tuvieron en cuenta que con sus acciones estaban defendiendo a un criminal que había terminado con toda su familia. Para que os hagáis una idea, se estima que los Lutz ganaron $1 millón de la época con la historia de Amityville, que equivaldrían aproximadamente a $5 millones en la actualidad. Por su parte, Ed y Lorraine Warren habrían ganado solo por la saga Amityville más de $12 millones, sumando las ganancias de las entrevistas, los libros, las conferencias y las asesorías en Hollywood. If you gave me $1 billion, I wouldn't go in that house again because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible, horrible place. Oh, it was terrible. That's where I levitated with my body in that home. And it was the things that happened there were terrible. Really, really terrible. Y yo soy consciente de que en este canal he relatado varios casos de los Warren, el de Annabelle, el de la monja, el de la familia Smurl, y podría decirse que soy agnóstica en el campo de lo paranormal. Es decir, que sí que creo que puede haber algo, aunque no tengo claro el qué. Pero lo cierto es que las historias de este tipo yo me las tomo como simples historias de terror. ¿Puede ser que algo de lo que hayan contado sea real? Puede. Pero para nada creo que sus investigaciones, tal y como ellos las han contado al menos, sean reales. Pero ahora os toca a vosotros dejarme todas vuestras teorías y opiniones en los comentarios. ¿Creéis que la investigación en Amityville fue un fraude? ¿Qué pensáis de los Warren? ¿Realmente querían ayudar a la gente o se movían solo por la fama y el dinero? Y si os ha gustado este vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad ir al canal de Misterios en la Red para ver la primera parte de este vídeo y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.